Esta historia no es solo ficción, es un espejo para muchas de nosotras. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? Te leo en los comentarios. La camioneta negra brillaba como si no perteneciera a ese paisaje seco, polvoriento, de casas humildes con techos de zinc y niños descalzos corriendo detrás de gallinas. Era la primera vez que un CEO pisaba la aldea, y no venía por generosidad. Llegó con cámaras, un séquito de asistentes y un discurso aprendido de memoria sobre responsabilidad social. Se bajó con sus zapatos italianos, lentes oscuros y esa mirada altiva que usaba como escudo. Las mujeres del pueblo, reunidas en el pequeño centro comunitario, lo miraban en silencio. Algunas bajaban la vista, otras sonreían con nerviosismo, hasta que ella apareció, sin maquillaje, con una bata ligeramente arrugada, una trenza que le caía por la espalda y un portapapeles en la mano. Caminó hacia él sin apuro, sin impresionar, como quien recibe a un proveedor, no a una figura intocable. «Buenos días. ¿Trajeron los insumos o solo el discurso?», soltó sin levantar la voz. Las risas contenidas entre las mujeres rompieron el hielo. Él la miró de arriba a abajo, confundido. Esa mujer no estaba siguiendo el guión. Ella, en cambio, mantuvo la compostura, sin una pizca de provocación. Solo estaba cansada de que jugaran con su gente. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Fue una grieta mínima, pero suficiente. La charla con las mujeres se convirtió en un duelo silencioso. Él hablaba con frases ensayadas sobre empoderamiento femenino, mientras ella lo interrumpía con datos reales, historias concretas, números que dolían más que sus promesas vacías. Cuando él intentó ilustrar cómo la empresa estaba comprometida con la salud rural, mostrando una foto con mujeres de otra comunidad, ella lo corrigió con calma. «Esa imagen es de hace 3 años, en otro país. Aquí no han llegado ni una caja de vitaminas». Las mujeres se miraron entre sí, asintiendo en silencio. Él tragó saliva, molesto. Nadie lo enfrentaba así, y menos en público. Pero había algo en su tono. No era hostilidad, era honestidad, y eso descolocaba más que un grito. La tensión no era escandalosa, pero se sentía en cada segundo. Ella hablaba con la misma firmeza con la que seguramente enfrentaba partos sin anestesia o inyecciones sin guantes. Él, acostumbrado a que lo celebraran por cualquier gesto mínimo, empezaba a sentirse expuesto, desnudo ante una mujer que no buscaba su aprobación. Solo respeto. La mañana siguiente trajo un calor seco, pesado. El tipo había insistido en hacer un recorrido por las casas con el equipo de grabación, para mostrar cercanía con la gente, dijo. Ella, a regañadientes, accedió a acompañarlos. Caminaban entre calles de tierra cuando él empezó a sudar más de lo normal. Primero intentó disimular, pero sus manos temblaban. Unos pasos más y se detuvo. Puso una mano en el pecho y palideció. «Estoy bien. Solo el calor», murmuró, tambaleándose. Ella no esperó. Lo sostuvo del brazo, lo sentó sobre una piedra y sacó de su mochila una jeringa prellenada. Él, aturdido, intentó protestar. «Ni lo intentes. Tu presión está por los suelos, y si no quieres desmayarte frente a tus cámaras, quédate quieto». Con un movimiento seco, bajó la pretina de su pantalón justo lo necesario y le aplicó la inyección en el glúteo. Él apretó los dientes por el ardor, pero lo peor fue sentir que, por un instante, tuvo que inclinarse, arrodillarse, literalmente, frente a ella. Y ella no lo hacía con humillación. Era lo peor. Lo hacía con naturalidad, sin rencor, sin burla, como si su poder no fuera algo que ella necesitara demostrar. Eso fue lo que más lo desarmó. Los aldeanos observaban en silencio, sin escándalo. Algunos niños se rieron por lo bajo. Una anciana comentó, «Bien hecho, doctora, siempre tan rápida». Él se quedó ahí, sentado, con una mezcla de rabia, vergüenza y algo que no lograba identificar, fascinación. Ella, en cambio, simplemente guardó la jeringa, le ofreció agua y le dijo sin drama, «Descansa 5 minutos, luego puedes seguir con tu show». No había sarcasmo, ni burla, ni compasión.
Solo la misma frialdad serena de una mujer que ha visto cosas mucho peores que un ejecutivo descompuesto. Él la miró como si la viera por primera vez. No era bella de revista. Tenía ojeras, manos secas por el alcohol en gel, una mancha de tinta en el bolsillo, pero había algo tan firme en su forma de estar parada, en la manera en que organizaba el caos sin pedir permiso. Por primera vez en mucho tiempo, él se sintió pequeño. Y lo peor, no lo odiaba. Lo admiraba. Cuando la presión del CEO se estabilizó, insistió en hablar con ella en privado. La llevó al costado del centro de salud, donde las sombras eran mínimas y el silencio era apenas interrumpido por el canto de un gallo. Se paró firme, cruzando los brazos, intentando recuperar el control de la situación. ¿Qué crees que fue eso?, lanzó con tono grave. Ella lo miró sin apurarse, se acomodó el cabello detrás de la oreja y respondió. Eso fue una bajada de presión provocada por deshidratación, alimentación deficiente y ego mal gestionado. Él apretó la mandíbula. Nadie le hablaba así. Nadie. Pero ella no era nadie. Era la única que había actuado mientras los demás dudaban. ¿Tú siempre crees tener la última palabra?, disparó él, como quien lanza una piedra a ver si rompe algo. No, pero si no la tengo, la busco con hechos, le contestó sin pestañear. Fue la primera vez que sintió que no estaba frente a una médica cualquiera, sino ante una fuerza de la naturaleza encapsulada en un cuerpo tranquilo. Y eso lo irritaba más de lo que quería admitir. Esa noche no pudo dormir. En el hospedaje que le habían armado en la casa del alcalde, con sábanas bordadas y ventilador ruidoso, él daba vueltas en la cama. Pensaba en su mundo de mujeres obedientes, de recepcionistas que se reían de sus bromas, de ejecutivas que no lo miraban a los ojos si él no lo permitía. Y ahora, esa doctora flaca, sin un gramo de maquillaje, lo había hecho arrodillarse y lo había desafiado sin levantar la voz. ¿Qué tenía esa mujer que no lo dejaba en paz? Al día siguiente, frente a sus asistentes, anunció con aire casual que se quedaría unos días más para evaluar el impacto del programa. Nadie lo contradijo. Él ya tenía un plan. Si ella quería hechos, él le mostraría lo que podía construir. Invertiría en la comunidad, llenaría las paredes de donaciones, traería materiales, haría que todo el pueblo la viera como una extensión de su poder. Pensó, con esa arrogancia que aún no se le despegaba, que era cuestión de tiempo para que ella también se rindiera. Lo que no entendía todavía era que con mujeres como ella, el tiempo no se usa para rendirse, se usa para resistir. Los días siguientes se volvieron una especie de guerra muda. Él aparecía con más equipos, más promesas, más estructuras. Hizo traer una ambulancia usada, una caja de vitaminas importadas y hasta instaló una pequeña sala de espera con aire acondicionado portátil. Todo con su logo, claro. La gente lo aplaudía, más por gratitud que por convicción. Ella, mientras tanto, seguía su rutina sin alterarla ni un milímetro. Recibía pacientes, organizaba vacunaciones, visitaba casas. Y cuando alguien elogiaba al nuevo benefactor, ella respondía con un seco, el apoyo es bienvenido, pero no reemplaza el compromiso de siempre. No lo desautorizaba, pero tampoco lo enaltecía, y eso lo frustraba, porque él estaba acostumbrado a que el agradecimiento se notara, que se dijera, que brillara. Ella, en cambio, brillaba en su silencio. A veces lo sorprendía mirándola mientras limpiaba una herida a un niño o enseñando a una madre cómo tomar el pulso. Y él no entendía por qué ese tipo de cosas empezaban a parecerle más intensas que cualquier cena de gala que hubiera vivido antes. Una tarde, mientras organizaban una jornada de donación de sangre, él la buscó entre la gente, la vio riendo con una anciana, señalando dibujos infantiles pegados en una pared. Se acercó. ¿Tienes un minuto? Ella lo miró, seca. 5. Fueron al depósito. Allí, sin rodeos, él intentó romper la barrera. ¿Por qué te resistes tanto? Ella cruzó los brazos. ¿Resistirme a qué? Él bajó la voz, buscando algo que ni él mismo podía nombrar. A mí, a esto, a lo que estoy haciendo por este lugar. Ella lo miró largo rato. Tú no estás haciendo esto por este lugar.
Lo haces por ti, porque no soportas que alguien no te aplauda. Fue como una cachetada sin manos. Él retrocedió medio paso, pero no dijo nada. Ella, entonces, cerró la conversación. Yo no necesito salvadores, necesito aliados. Y tú, todavía no sabes la diferencia. Lo dejó ahí, entre frascos de alcohol y cajas de suero. Y él, por primera vez, sintió que su plan no estaba funcionando. Peor aún, sintió que había algo en ella que le faltaba entender y que ya no podía ignorar. Las noches empezaron a hacerse más largas para él, no por el calor ni por los mosquitos, sino por las preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué le molestaba tanto no poder controlarla? ¿Por qué cada vez que ella lo desafiaba, en lugar de querer alejarse, sentía una especie de imán tirándole del pecho? Durante una cena improvisada con el alcalde, entre platos de arroz y gallina, escuchó a algunos aldeanos contar historias sobre ella, que atendía partos sin dormir, que había convencido al gobierno de mandar vacunas cuando nadie los escuchaba, que había acompañado en silencio a una mujer maltratada hasta que ésta reunió el coraje para denunciar a su esposo. Nadie lo decía con emoción exagerada. Lo contaban como quien describe el sol, algo que simplemente está. Y ahí lo entendió. Esa mujer no buscaba aprobación. Había aprendido a ser indispensable sin pedir permiso. No podía competir con eso, solo podía observar y aprender, algo que su ego nunca había hecho. Un día, caminando cerca del río con su celular en la mano como escudo, él la encontró sentada sobre una piedra, sola, mirando el agua. Dudó, pero se acercó. Ella no lo miró, solo dijo, ¿quieres saber por qué estoy aquí? Él no respondió. Se sentó a su lado en silencio. Ella continuó, como si hablara con el viento. Cuando tenía 17, quedé embarazada de un tipo que prometía el cielo. Me dejó cuando le dije que el bebé era suyo. Perdí al bebé por estrés, y me quedé con el juicio del pueblo clavado en la espalda. Él la miró sorprendido, no por la historia, sino porque no había ni una gota de drama en su voz. Solo verdad. Desde entonces decidí que si iba a quedarme aquí, iba a servir, no a pedir nada, ni perdón ni permiso. Él quiso decir algo, pero ella lo frenó con la mano. No me mires con lástima. Solo entiéndelo. Yo no me arrodillo ante nadie. Por eso, lo de la inyección fue más que medicina. Fue una lección. La vida me arrodilló antes. Ahora, me levanto sola. Él tragó saliva. Nunca había escuchado algo tan duro y tan limpio, y por dentro, sin saber por qué, se sintió pequeño otra vez. Pero esta vez, con ganas de merecer. Las palabras de ella se le quedaron clavadas en la cabeza como espinas. Esa noche no cenó, no revisó correos, no dio órdenes. Solo se quedó sentado en el borde de la cama, con el ventilador girando lento, oyendo el zumbido de un mosquito y pensando en lo que había escuchado. ¿Cuántas veces él había usado el dolor de otros como parte del juego? ¿Cuántas mujeres había hecho sentir pequeñas para sentirse más grande? Por primera vez en su vida, no podía justificar sus errores con excusas de negocios, de poder o de cosas de hombres. Al día siguiente la vio cruzar la plaza con una carpeta en la mano y se acercó sin plan, sin discurso. «Tengo que mostrarte algo», dijo. Ella lo miró con esa cara de «veamos qué ahora», pero lo siguió. La llevó hasta una pequeña bodega detrás del centro comunitario. Había comprado estanterías, medicamentos básicos y armó un sistema de control de inventario. Es solo logística, nada que no puedas manejar, pero pensé que podíamos hacerlo juntos. Ella lo miró, seria, y después de unos segundos dijo, «Bien, pero no pongas tu nombre en la puerta. Aquí todo es de todos». Y él, por primera vez, aceptó una condición sin discutir. Los días empezaron a tener otro ritmo. Más silencios compartidos, menos confrontaciones. Él seguía aportando recursos, pero ya no buscaba aplausos. Ella, sin cambiar su tono ni suavizar su carácter, empezó a hacer pequeñas concesiones. Le dejaba coordinar ciertas entregas, le permitía sentarse con las mujeres en las reuniones comunitarias, incluso lo corrigía en público.
pero con una sonrisa de lado, y eso, para él, era una victoria inmensa. Lo que más lo desconcertaba no era su rechazo, sino el respeto que ella le mostraba solo cuando él realmente se lo ganaba. No había gestos vacíos. Cada mirada, cada palabra, cada silencio entre ellos se sentía real. Una tarde, mientras revisaban juntos unas carpetas médicas, ella le dijo sin mirarlo: «Te estás transformando, pero no por mí. Eso es lo importante». Él levantó la vista y ella, con ese tono sin adornos, agregó: «A mí nadie me transforma. Yo solo acompaño a los que quieren cambiar solos». Y él, en silencio, supo que esa era la única forma en la que alguna vez tendría un lugar en su mundo. Sin imponerse, sin invadir, solo caminando al lado, nunca por delante, nunca por detrás. El cambio en él no fue inmediato, pero sí honesto. Empezó a levantarse temprano, a ensuciarse las manos. Lo vieron descargando cajas, armando camillas, incluso acomodando frascos de alcohol en la sala de curaciones. Al principio, algunos pensaron que era una estrategia. Ella no. Ella lo observaba con ese ojo clínico que no solo mide fiebre, sino intenciones. Y cuando lo vio pedir disculpas a una enfermera por haber interrumpido una consulta, entendió que algo dentro de ese hombre empezaba a quebrarse en el buen sentido. Una tarde, un niño de 5 años llegó con fiebre alta y vómitos. No había pediatra disponible. Ella se arremangó, le pidió a él que la ayudara a sujetar al pequeño. Lo hizo sin dudar. Mientras ella colocaba la vía, él le sostenía la cabecita, le hablaba bajito, sudaba del miedo. Cuando todo terminó, se quedó sentado en el suelo, sin palabras. Ella le pasó una toalla y le dijo bajito: «Ahora sí entendiste de qué se trata esto». Él asintió, mudo. Había sentido por primera vez lo que era estar en medio de una urgencia real y no tener todo bajo control. Esa noche, en el pequeño patio trasero del centro, se quedaron solos. Ella hervía agua para el té mientras él cortaba trozos de pan. Nadie hablaba. El vapor salía lento del hervidor y la luz tenue de una lámpara vieja hacía que todo se sintiera más íntimo, más humano. Él rompió el silencio. «Yo crecí sin madre. Mi padre me enseñó que mostrar debilidad era fracasar. Aplaudía cuando yo humillaba a otros en negocios. Me premiaba cuando hacía llorar a un empleado». Ella no se sorprendió, solo escuchó. «Nunca supe qué era tener a alguien al lado, que no me tuviera miedo». Entonces ella dijo sin drama: «Aquí nadie te teme, pero tampoco te idealiza. Si estás buscando eso, te equivocaste de aldea». Él sonrió con tristeza. «No, por primera vez creo que encontré el lugar donde puedo ser alguien distinto». Ella se quedó callada. Luego le sirvió el té. Nada más. Pero en ese gesto, sin caricias ni promesas, había más intimidad que en cualquier cama de hotel de lujo. Y eso lo entendieron los dos, sin necesidad de decirlo. A la mañana siguiente, él la encontró sola frente al espejo oxidado del pequeño baño del centro de salud. Tenía unas tijeras en la mano y el cabello suelto. Sin decir nada, empezó a cortar su trenza, mechón por mechón. No lo miró, solo respiraba hondo, con los ojos fijos en su reflejo. Él se quedó en la puerta, en silencio. Cuando terminó, barrió el cabello con las manos, lo metió en una bolsa de tela y la dejó sobre una silla. Luego se giró y lo enfrentó. «Ese cabello lo dejé crecer por una promesa que ya no me sirve. Me juré que no volvería a amar a nadie que no pudiera respetarme primero». Él asintió, sin saber qué decir. No había halago posible para ese acto. Era íntimo, simbólico, suyo. Ella continuó: «No necesito que me salves, pero si vas a quedarte, tendrás que arrodillarte sin jeringas esta vez. Desde la verdad, no desde el poder». Él bajó la cabeza. «Estoy aprendiendo». Ella sonrió, leve. «Entonces sigue, pero sin prisa». Fue la primera vez que ella le dio algo parecido a una apertura, y él entendió que no se trataba de conquistarla, sino de merecer cada paso junto a ella. Pero la calma duró poco. Una semana después, llegó un comunicado desde la sede central de la empresa. La campaña había sido muy costosa y se evaluarían ajustes presupuestarios.
El mensaje era claro: cortarían fondos. Él supo de inmediato quién lo había impulsado: un directivo celoso de su estadía prolongada en la aldea. Podía haberlo frenado. Tenía influencia. Pero esa mañana, en un arranque de inseguridad o tal vez de orgullo, no hizo nada. Cuando ella se enteró, no discutió. Solo organizó una reunión con el pueblo, redactó una carta colectiva y empezó una campaña silenciosa. Carteles hechos a mano, mujeres caminando de casa en casa, una comunidad entera que se movía sin gritos, sin pancartas, pero con una fuerza que no se veía, se sentía. Él los vio. Vio cómo, sin recursos, ella lideraba con mirada firme y manos sucias. Cómo el pueblo la seguía, no por miedo, sino por respeto. Y ahí lo entendió. Esa mujer no necesitaba un imperio para sostenerse. Se bastaba con su voz, su verdad y el amor de quienes la conocían de verdad. La tensión llegó a su punto máximo una mañana cuando él, presionado por sus superiores, se presentó en el centro de salud con cara de piedra. Había ordenado oficialmente el corte de fondos. No lo dijo con rabia, ni con dramatismo. Solo entregó el documento en una carpeta azul y dijo: «Lo siento, no pude evitarlo». Ella lo leyó con calma, lo cerró y respondió: «No esperábamos otra cosa». Él sintió cómo algo dentro de él se rompía. No por la derrota empresarial, por la decepción en sus ojos, por la distancia en su tono. El pueblo, sin embargo, no se detuvo. Al día siguiente, aparecieron más sillas en la sala de espera traídas por vecinos. Medicamentos donados, cartas de apoyo de otras comunidades, una camioneta prestada para consultas móviles. Todo sin él. Y por primera vez, sintió lo que era no ser necesario. Lo que era ser invisible donde antes era protagonista. Fue su castigo silencioso, pero justo. La confrontación final no tardó. Fue en medio de una reunión improvisada en la clínica. Ella exponía las necesidades básicas ante un grupo de líderes locales, cuando él entró sin anunciarse. Silencio total. Ella no lo miró. Siguió hablando. Él esperó. Cuando terminó, la encaró. «¿No vas a decir nada? ¿No merezco al menos una respuesta?» Ella se giró, lenta. Lo miró sin rencor. «Tú ya dijiste todo al no defendernos. Ahora estamos hablando de soluciones, no de excusas». Él se acercó un paso. «Yo quería ayudarte, solo no supe cómo». Ella sostuvo su mirada. «No querías ayudar, querías que te debiéramos algo. Y eso aquí no funciona». Él apretó los puños. El orgullo, el dolor, la vergüenza, todo se mezclaba. «¿Y ahora qué? ¿Te quedas con tu dignidad y yo me voy con las manos vacías?» Ella bajó la voz. «No te vas con las manos vacías. Te vas con la lección. Aquí nadie se arrodilla por dinero, solo por humanidad. Y tú aún puedes aprender eso». Un silencio denso llenó la sala. Nadie aplaudió. Nadie intervino. Pero todos lo entendieron. Y él también. Sin necesidad de más palabras. Después de esa reunión, él desapareció durante 2 días. No dio explicaciones. No contestó mensajes. Algunos pensaron que había regresado a la ciudad, que todo había terminado ahí. Pero el tercer día, al amanecer, lo vieron llegar en una camioneta vieja, con cajas de herramientas, sacos de tierra y una carretilla. Sin hablar, empezó a preparar un terreno baldío al costado de la clínica. Cavaba, sudaba, arrastraba piedras. Nadie entendía. Hasta que un anciano se le acercó y preguntó: «¿Qué haces, patrón?» Él respondió sin levantar la vista: «Un huerto, medicinal, con lo que haya. No es para mostrar, es para servir». Desde entonces, todos los días, al amanecer, antes que cualquiera, él aparecía con una pala o una regadera. A veces lo acompañaban niños, otras veces nadie, pero no faltaba, y no pedía reconocimiento. Solo trabajaba. Ella lo observaba desde la ventana. No decía nada, pero cada vez que lo veía ensuciarse las manos sin cámaras ni testigos, una parte de su desconfianza se deshacía. No por romanticismo, por coherencia. Semanas después, el huerto ya tenía forma. Romero, aloe, menta, caléndula. Él había aprendido los nombres,
los usos, incluso cómo preparar infusiones básicas. Una mañana, mientras ella daba una consulta, la interrumpieron. «Doctora, el señor dice que ya está listo». Ella salió, caminó hasta el huerto. Él la esperaba, con la camisa empapada de sudor, pero con los ojos limpios. Le tendió un manojo de hierbas y una pequeña caja de madera. «No traje flores, traje raíz». Ella abrió la caja. Dentro, las llaves de un pequeño módulo construido al lado del huerto, un espacio simple, con camilla, lavamanos, luz solar y repisas hechas con tablas recicladas. Para que nadie vuelva a decir que esto es un favor, es parte del lugar. Si lo aceptas, es tuyo. Si no, lo desarmo. Ella respiró hondo. No sonrió. No lloró. Solo dijo, «Gracias. Ahora sí estás entendiendo». Y en ese instante, sin frases bonitas ni abrazos, él supo que algo entre ellos había cambiado para siempre. No eran enemigos. No eran amantes. Eran dos personas que habían sobrevivido al ego. Y eso, en un mundo como ese, ya era amor. O algo muy parecido. Desde entonces las cosas se volvieron más tranquilas, pero no por rutina. Era otra cosa. Un silencio distinto, de esos que ya no pesan. Ella volvía más tarde a casa. Pasaba más tiempo caminando entre pacientes que entre papeles. Y él ya no usaba relojes ni agendas. Se encontraba con ella en el huerto, en la sala de espera, a veces en la cocina improvisada donde calentaban agua en una hornilla vieja. No hablaban de ellos, no planificaban futuros, pero se leían, en los gestos, en los suspiros compartidos, en las miradas que evitaban ciertas palabras. Una noche, luego de una jornada larga, él apareció con una tetera, 2 tazas y una lámpara de querosén. Se sentaron en el patio. El viento soplaba lento. Ella, sin mirarlo, dijo, «A veces me asusta lo que siento, porque no quiero perder lo que soy». Él la escuchó, bajó la cabeza, y sin apuro respondió, «Yo no vine a llenarte, vine a no estorbar». Fue la frase más honesta que había dicho en años. Ella lo miró, sorprendida por su humildad, y ahí, por primera vez, sus manos se rozaron. Nada más. Pero fue suficiente para que el corazón de ambos recordara que aún podían latir con calma. Unos días después, mientras ella revisaba registros médicos, una figura pequeña cruzó la puerta corriendo. Era un niño de unos 9 años, con una carta arrugada en la mano. «Doctora, me dijeron que usted está aquí». Ella se levantó. Lo reconoció de inmediato. Había sido uno de los primeros niños que atendió cuando recién llegó al pueblo. Lo había curado de una fiebre fuerte, y él, en agradecimiento, le había prometido que cuando aprendiera a escribir, le mandaría una carta. Se abrazaron. Él, curioso, miró al hombre del huerto. ¿Es su ayudante? Todos rieron. Ella se agachó al nivel del niño. Algo así. Es un aprendiz. El niño lo miró serio. ¿Entonces también cura? Él sonrió. Estoy aprendiendo. Y el niño, sin filtro, dijo, pues aprenda bien, porque ella es la mejor. La frase resonó como campana. No por el elogio, sino porque sin querer, el niño había dicho la verdad que él ya sabía, y que cada vez lo ataba más a ese lugar. No por obligación, sino por pertenencia. Por fin, pertenecía a algo que no se compraba, que solo se ganaba, día a día, con humildad. El día que inauguraron la clínica ambulante, no hubo discursos largos ni cintas rojas, solo una mesa con jugo natural, algunas sillas plegables y rostros llenos de orgullo. Ella vestía su bata blanca con una bufanda color tierra, regalo de una paciente agradecida. Él, con pantalón de mezclilla, camisa arremangada y un pequeño logo bordado que decía «Equipo». Ya no era el jefe, no necesitaba títulos. La comunidad aplaudió cuando ella cortó una cinta simbólica hecha con tiras de tela de pacientes recuperados. Y ahí, justo cuando todos pensaban que él se quedaría al margen, apareció cargando una camilla. La colocó bajo la sombra de un árbol, ajustó las patas y sin decir palabra, esperó indicaciones. Ella lo miró un segundo, luego le señaló con la cabeza. Ahí falta un botiquín. Él asintió y se fue a buscarlo. Ese gesto, tan simple,
Hizo que muchas mujeres en la aldea se miraran entre sí con una sonrisa discreta. Nadie lo dijo, pero lo pensaron. Ese hombre ya no venía a dominar, venía a sumar. Cuando terminaron de instalar todo, él se acercó con una caja de madera y se la entregó. Son tus cosas, las que guardé el día que cerraron la clínica. Ella la abrió. Estaba su estetoscopio, algunas carpetas con notas manuscritas, una foto vieja con una paciente en brazos y una pequeña llave. Ella la sostuvo en silencio. Él explicó: la llave del espacio nuevo, el tuyo. Si decides quedarte, si decides irte, igual es tuyo. Ella no respondió. Solo apretó la llave entre los dedos. Luego lo miró. No haces esto por redención, ¿verdad? Él negó. Lo hago porque esta vez, por fin, sé lo que significa cuidar. Ella cerró la caja, se la llevó al pecho y se giró para seguir atendiendo a una mujer mayor. No hubo abrazo, ni beso, ni promesa, pero algo en el aire cambió. Ya no eran dos fuerzas chocando. Eran dos caminos que, con esfuerzo, empezaban a caminar paralelos. Y eso, en ese lugar donde todo costaba el doble, era más que suficiente. Era un nuevo comienzo, sin poses, sin artificios, con verdad. La rutina cambió, pero no se volvió liviana, solo más consciente. Él ya no necesitaba ser visto todo el tiempo. Había encontrado en la tierra, en el trabajo silencioso, una forma de limpiar sus errores sin palabras vacías. Ella, por su parte, no suavizó su carácter ni disminuyó su ritmo. Seguía siendo la misma, firme, directa, comprometida hasta los huesos. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no cargaba la soledad como escudo. Ahora compartía silencios, compartía cafés rápidos en la cocina, compartía responsabilidades sin temor a que le robaran el mérito. Una noche, mientras él cerraba el pequeño galpón del huerto, ella apareció con 2 mantas. «Hace frío. Si te quedas aquí te vas a enfermar». Él sonrió. «¿Te preocupas por mí?» Ella se encogió de hombros. «Me preocupo por los tontos que aún no saben cuándo descansar». Él aceptó la manta. Se sentaron en el suelo, espalda contra la pared. No hablaron de sentimientos, no hablaron de pasado. Pero cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, él no se movió, y ella tampoco. Así, en esa pausa sin promesas, empezó a nacer algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La comunidad los observaba con una mezcla de respeto y complicidad. Ya no eran la doctora y el empresario, eran parte del tejido del lugar. Algunos murmuraban que algo había entre ellos, pero sin escándalo, como si entendieran que lo que se estaba construyendo no era una historia de amor convencional, era algo más lento, más real, más ganado. Un día, mientras atendían juntos a una mujer con hipertensión, la señora, con toda la naturalidad del mundo, dijo: «Se ven bien trabajando así, como si se hubieran esperado toda la vida». Ella no respondió. Él solo sonrió, bajando la mirada. Al salir, él le preguntó: «¿Tú crees en eso? ¿En que hay gente que uno estaba esperando sin saberlo?» Ella no tardó en responder. «Creo que hay personas que uno necesitaba, pero primero tenía que aprender a no depender». Esa frase quedó suspendida en el aire. No era una confesión, era una verdad. Y a veces, esas duelen más que cualquier declaración, porque obligan a mirarse desde otro lugar, desde la honestidad cruda, donde el amor no es una muleta, sino una elección diaria. Una tarde cualquiera, mientras limpiaban un estante lleno de frascos vencidos, ella le preguntó sin mirarlo: «¿Tú fuiste fiel alguna vez?» Él tardó en responder, no por falta de respuestas, sino porque por primera vez no quería mentir. «No, siempre tuve una excusa. El trabajo, el estrés, el ego. Siempre pensaba que nadie se quedaría de todos modos». Ella dejó el frasco que tenía en la mano. Lo miró fijamente. «Las mujeres no somos refugios temporales para tus tormentas». Él bajó la vista. «Lo sé. Por eso estoy aquí. Porque quiero dejar de ser tormenta». El silencio que siguió fue denso. Ella no lo perdonó, no lo abrazó, no le dijo que estaba bien. Solo volvió a su tarea. Pero desde ese día, algo en él se volvió más cuidadoso, más atento.
Empezó a entender que su presencia tenía que valer por lo que construía, no por lo que declaraba. Y ella, aunque aún con reservas, empezó a confiar en esa constancia, no en sus palabras, en sus actos, porque a ella las palabras ya no le decían nada. Estaba cansada de promesas. Lo que necesitaba era verdad. Días después, él llegó al centro de salud más temprano de lo habitual. Encontró a una mujer sentada sola, con un pañuelo en la cabeza y mirada perdida. Preguntó si estaba bien. Ella solo dijo: «Vine por la doctora. Siempre viene temprano». Él le ofreció un té. Se sentaron afuera. Minutos después, ella llegó, con el cabello corto cubierto por un gorro de lana. Cuando vio a la mujer, corrió hacia ella, la abrazó y se agachó a su lado. «No estás sola. Estoy aquí». Él observó todo desde lejos. Era una escena sencilla, sin grandes gestos, pero ahí comprendió lo que ella hacía cada día. Sostenía almas, sin pedir nada, sin que nadie se lo reconociera. Más tarde, mientras limpiaban el consultorio, él le dijo: «Hoy entendí que el poder no es tener gente que te siga, es estar dispuesto a sostener a otros cuando todo se cae». Ella no respondió. Solo le dio una carpeta con historiales médicos. Y en la portada, escrito a mano: «Para quienes aprenden con el corazón». Él la guardó como quien recibe una medalla, porque sabía que no cualquiera recibía ese gesto. Solo quienes, como él, empezaban a caminar con verdad. El rumor de que ella y el nuevo estaban construyendo algo más que una clínica empezó a circular con fuerza. Algunas mujeres lo comentaban con picardía, otros con escepticismo, pero nadie lo hacía con malicia, porque todos, en el fondo, sabían lo que esa doctora había cargado sobre los hombros durante años. Si ahora había alguien que, en lugar de estorbarle, la acompañaba sin querer brillar más que ella, bienvenido fuera. Un día, una joven enfermera le preguntó: «¿Usted lo quiere?». Ella, sin dejar de revisar los insumos, respondió: «No sé si se trata de querer. Se trata de poder mirar a alguien a los ojos sin miedo». Esa frase se replicó en silencio, y él, sin saber que ella había dicho eso, empezó a notarlo en la forma en que lo miraba. Ya no con prevención, sino con una mezcla rara de respeto y ternura, como si, sin decirlo, le estuviera dando permiso para quedarse, pero solo si seguía mereciéndolo. Y eso, para él, era más valioso que cualquier «te amo». Una tarde, en medio de un operativo de vacunación, llegaron periodistas locales. Querían cubrir el caso de éxito de la clínica rural transformada. Él evitó el protagonismo, los derivó a ella, pero cuando le ofrecieron hacer una entrevista en vivo, ella se negó. «Aquí no hay espectáculo, aquí se trabaja». Aún así, los reporteros grabaron algunas imágenes, y en una de ellas se la vio atendiendo a una anciana mientras él, de fondo, lavaba jeringas en un balde con agua tibia. Esa imagen se volvió viral sin que nadie lo esperara. No por lo estético, sino por lo simbólico. Un empresario, de rodillas, limpiando instrumentos bajo la supervisión de una médica rural. Algunos se burlaron, otros lo aplaudieron. Él no dijo nada, no se defendió, solo siguió yendo cada día, con más calma, con más entrega, porque entendía que ese acto, el de lavarse las manos en agua tibia ajena, era más redentor que cualquier post en redes sociales. Era una forma de pedir perdón, no por lo que hizo, sino por lo que nunca supo hacer antes. Y eso, para ella, ya era suficiente. El video siguió circulando por semanas, pero ellos no cambiaron nada en su rutina. Él seguía cargando cajas, ayudando en consultas, regando el huerto. Ella continuaba atendiendo partos, dando talleres de higiene y enseñando a leer etiquetas de medicamentos a las mujeres mayores. Un día, mientras él acomodaba unas mantas en la sala de espera, una joven embarazada se le acercó. «¿Usted es el dueño de todo esto?». Él sonrió. «No, soy parte del equipo». La muchacha insistió. «Pero usted puso el dinero, ¿no?». Él respiró hondo. «El dinero no sirve si no hay quien sepa usarlo con dignidad. Aquí la que manda es la doctora».
Ella lo escuchó desde atrás de la puerta y por primera vez sintió una ternura tan fuerte que le apretó el pecho. No porque él se hiciera menos, sino porque había aprendido a reconocer el valor de quien antes intentó controlar. Y eso, en su mundo, era el mayor gesto de amor que alguien podía ofrecerle. Esa noche, mientras organizaban los insumos para el día siguiente, ella se detuvo de pronto, tijeras en mano. ¿Alguna vez pensaste en irte? Él se quedó quieto. Sí, muchas veces. Al principio quería irme para que me extrañaras. Después, para no estorbar. Ahora, ya no quiero irme. Ella lo miró. ¿Por mí? Él negó. Por mí también. Porque por primera vez siento que soy útil sin mandar a nadie. Ella lo observó largo rato. Luego se acercó, le tomó la mano y por primera vez lo miró con ojos de entrega. No con juicio, no con distancia. Y le dijo, si un día decides irte, no me debes nada. Pero si decides quedarte, que sea con todo. Él no respondió con palabras. Solo apretó su mano. Y en ese gesto, sin dramatismo, sin beso, sin promesa, ella supo que ya no estaba sola. Que alguien, al fin, había decidido quedarse, pero no por lástima, ni por miedo, sino por elección. Y eso era lo que ella más había esperado, sin decirlo, sin pedirlo. Unos días más tarde, mientras organizaban una campaña de vacunación para comunidades vecinas, llegó una carta oficial del Ministerio de Salud. Aprobaban la extensión del programa gracias a la gestión local. Ella la leyó con calma, la dobló y la guardó en su bolsillo sin una sola sonrisa. Él, que estaba cerca, notó el gesto. ¿No te alegra? Ella lo miró, seria. Me alegra por ellos, pero el reconocimiento llega cuando ya no lo necesitamos. Él asintió, comprendiendo que para ella los logros no eran trofeos, sino consecuencias. Horas después, durante una reunión con líderes comunitarios, ella entregó la carta sin ceremonia, simplemente como parte de los temas del día, y él, en silencio, admiró esa forma tan suya de liderar sin buscar aplausos. Fue entonces cuando entendió que la verdadera grandeza no grita, se vive, se muestra en el ejemplo. Y ella era eso, una mujer que no necesitaba ser vista para ser imprescindible. Esa noche, mientras cenaban en la mesa de madera que habían restaurado juntos, él sacó una hoja doblada del bolsillo. Quiero mostrarte algo. Ella la tomó con desconfianza. La abrió. Era un croquis simple, hecho a mano. Una propuesta para ampliar el huerto, incluir una zona de medicina ancestral con las abuelas del pueblo y abrir un pequeño espacio de formación para jóvenes que quisieran aprender prácticas de salud básicas. Ella lo observó en silencio. ¿Y esto? Él respondió con sencillez. Es una forma de quedarme de servir, sin estorbarte. Ella cerró el papel. Si lo hacemos, será bajo una condición. Lo haremos en colectivo. Tú ya no decides solo. Él asintió sin dudar. Eso quiero. Aprender a compartir, no a controlar. Fue entonces cuando ella, por primera vez, lo abrazó. No con pasión, con gratitud, con cansancio compartido, con la certeza de que el camino que estaban construyendo era real. Y aunque aún no se llamaba amor, ya se sentía como hogar. Con el tiempo, la comunidad empezó a transformar el espacio a su alrededor. Las abuelas trajeron semillas guardadas por generaciones, los jóvenes limpiaron terrenos y los niños plantaban como si estuvieran dejando huellas de futuro. Él ya no era el forastero, ni el empresario. Era simplemente parte del grupo. A veces lo llamaban por su nombre. Otras, con apodos cariñosos que al principio lo descolocaban, pero que con el tiempo aprendió a agradecer. Ella lo observaba desde lejos, siempre con ese gesto contenido que usaba cuando algo le emocionaba más de lo que quería admitir. Una mañana, lo vio jugando con un niño que solía temerle a todo. Le enseñaba a sembrar menta y le explicaba que las raíces fuertes necesitaban tiempo bajo tierra antes de salir. Ella se acercó, se agachó junto a ellos y le dijo al pequeño, él también está echando raíz, solo que le tomó más tiempo. El niño rió sin entender del todo, pero él sí entendió.
Y ese día, por primera vez, sintió que no solo estaba siendo aceptado, estaba siendo perdonado. Un fin de semana, organizaron una feria de salud con actividades para todo el pueblo. Consultas, comidas típicas, música de fondo. Ella, como siempre, iba de un lado a otro, sin parar. En medio del ajetreo, él se acercó con una flor seca entre las manos. No es bonita, pero sobrevivió la sequía. Ella la tomó, la observó y respondió: a veces, eso es lo único que importa. Luego la guardó en el bolsillo de su bata. Más tarde, cuando él se detuvo a tomar agua, una mujer mayor se le acercó y le dijo sin rodeos: ¿tú sabes el valor de esa flor? Él negó. Fue la única que ella no arrancó cuando todo se secó hace años. La regaba aunque nadie creyera que iba a revivir. Él tragó saliva. ¿Y por qué la guardó? La señora lo miró, seria. Porque simboliza que vale la pena insistir, incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, él entendió que la flor no era solo un gesto, era un símbolo, y que él quizás estaba empezando a florecer también, a su ritmo, en su tierra, con sus propios errores convertidos en raíces. Pasaron los meses y con ellos, nuevas capas de confianza fueron apareciendo. Ya no se trataba solo de colaboración o respeto. Había una intimidad silenciosa entre ellos que no necesitaba etiquetas. A veces discutían por tonterías, como el uso de ciertos materiales o la prioridad de ciertas obras, pero esas discusiones ya no los alejaban. Eran parte del proceso. Un día, en medio de una de esas diferencias, él le dijo en voz baja: ¿ves? Ya discutimos como una pareja de verdad. Ella lo fulminó con la mirada. No somos una pareja. Somos dos personas aprendiendo a no arruinar algo valioso. Él se quedó callado. Luego asintió. Y desde entonces, dejó de buscar definir lo que tenían, porque entendió que ponerle nombre a algo que aún estaba creciendo podía matarlo antes de florecer. Y ella lo supo. Lo supo en cómo él ya no imponía, en cómo pedía ayuda, en cómo escuchaba incluso cuando no entendía del todo. Esa fue su verdadera conquista, haber desarmado al hombre sin destruirlo, haberlo llevado a tocar fondo sin aplastarlo, y él, desde ese fondo, empezaba a construir otra forma de estar, más humana, más real. Una tarde cualquiera, ella volvió del campo con barro hasta las rodillas, exhausta. Se sentó en la puerta del consultorio, sin energía para quitarse siquiera las botas. Él apareció con una toalla húmeda y se agachó. Empezó a limpiarle las manos con cuidado, sin decir nada. Ella no lo detuvo, lo dejó hacer. Cuando terminó, él le quitó las botas con paciencia y se quedó ahí, en cuclillas, mirándola con esa mezcla de ternura y respeto que ya era parte de él. ¿Qué harás cuando todo esto funcione solo? Ella sonrió, apenas. Buscaré otro caos que ordenar. Él rió bajito. Entonces, me gustaría ir contigo. Ella lo miró, largo, sin responder. Luego se levantó, entró al consultorio y le dejó la puerta abierta. No dijo que sí, pero tampoco cerró. Y en ese gesto simple, cotidiano, estaba la respuesta más clara que él podría haber esperado. Porque cuando alguien como ella deja la puerta entreabierta, es porque empieza a dejarte entrar, sin garantías, pero con verdad. La temporada de lluvias llegó sin aviso, y con ella, los caminos se volvieron barro, los techos gotearon, y las consultas se duplicaron. Él no se fue. Dormía en una pequeña habitación detrás del depósito, entre cajas y sacos. Se levantaba con la luz del día, ayudaba a evacuar casas inundadas, reparaba techos con los hombres del pueblo. Ella, mojada hasta los huesos, lo encontró una noche arrodillado bajo la lluvia, clavando una lona sobre la entrada del centro de salud. «Podrías estar en tu oficina, seco, dando órdenes», dijo ella medio en broma, medio en reclamo. Él se giró, empapado. «Podría, pero estaría solo». Ella no respondió. Se acercó y lo ayudó a sujetar la lona. Esa noche no hubo palabras, solo manos trabajando juntas, ojos que se entendían sin hablar, y una certeza muda: él ya no estaba ahí por deber, ni por culpa, ni por orgullo.
Estaba ahí porque había encontrado un lugar donde su presencia tenía sentido, donde su silencio también curaba. Pasados los días, una pequeña niña del pueblo enfermó con fiebre alta. La ambulancia más cercana tardaría horas en llegar. Ella tomó el control como siempre. Él, esta vez, no dudó en ayudar. Siguió cada instrucción, preparó compresas, sostuvo el suero, lavó jeringas. En medio del caos, la vio fruncir el ceño, concentrada, sin titubear. Luego de estabilizar a la niña, ella salió al patio y se apoyó contra una pared, temblando. No por frío, sino por el peso acumulado. Él se acercó sin palabras, le ofreció una taza caliente y se sentó a su lado. «Hoy no hice nada especial», murmuró ella. «Hoy hiciste todo», respondió él. Ella lo miró, con los ojos húmedos. «¿Y si un día no puedo más?». Él la interrumpió suave. «Ese día no llegarás sola, porque ahora tienes con quién llegar». No hubo beso, ni abrazo, solo ese calor entre ellos, más fuerte que cualquier fiebre. Porque cuando uno deja de ser carga y se convierte en sostén, el amor ya no se dice, se demuestra. ¿Y ella? Finalmente empezaba a creer que sí era posible, aunque todavía costara aceptarlo del todo. Una noche de apagón total, el centro quedó en penumbras, solo unas velas alumbraban el pasillo. Él buscó linternas, pero ella ya había improvisado con lámparas de aceite. Se cruzaron en medio del corredor, cada uno con sus recursos en la mano, y sonrieron sin decir nada. «Te acostumbraste rápido a esto», le dijo ella. «Tú me enseñaste. Y lo bueno se aprende fácil». Ella lo miró sin sarcasmo esta vez. «No soy tan buena como crees». Él bajó la voz. «Eres mejor de lo que tú misma aceptas». Hubo una pausa larga. Ella se apoyó contra la pared. Él se paró frente a ella. Por fin, después de tanto esquivar el momento, lo dijo. «Te amo». No como un hombre que quiere poseer, como alguien que encontró sentido en lo que antes no entendía. Ella tragó saliva. No dijo lo mismo. Solo lo tomó de la camisa, lo acercó y apoyó su frente contra la de él. «No me prometas nada. Solo quédate mientras puedas sostener este mundo conmigo». Y él entendió que ese mientras no era una amenaza. Era un pacto, el más real que había hecho jamás. Con el tiempo, algunos empezaron a referirse a él como el doctor de apoyo. No porque tuviera título, sino porque estaba ahí siempre. Cuando alguien faltaba, cuando una urgencia desbordaba, cuando ella no podía con todo. Era él quien tomaba nota, organizaba insumos, limpiaba lo que nadie quería limpiar. Un día, una mujer mayor lo abrazó fuerte y le dijo, «Gracias por devolvernos a la doctora sin tanta carga». Él se quedó en silencio. No por modestia, sino porque entendió que su mayor aporte no era lo que hacía, sino lo que permitía que ella volviera a hacer. Esa noche, mientras organizaban una charla comunitaria, ella se acercó con una libreta en la mano. «¿Te animas a dar la bienvenida mañana?». Él la miró incrédulo. «¿Yo?». Ella asintió. «Quiero que hables tú, no como empresario, como parte de esto». Él se quedó mirando la libreta, luego a ella. «Entonces, hablaré como alguien que por fin encontró un lugar donde no tiene que ser el primero para sentirse completo». Y ella sonrió, no por la frase, por la verdad que llevaba, porque sabía que ese hombre, antes tan perdido entre cifras y trajes caros, había entendido la lección más difícil: amar sin imponerse, ayudar sin aplastar, estar sin brillar más que el otro. El día de la charla, la comunidad se reunió bajo un árbol enorme que daba sombra a casi todos. Las sillas eran desparejas, los niños jugaban cerca y el calor apretaba, pero nadie se quejaba. Él subió al pequeño estrado improvisado con los nervios de quien ha hablado frente a accionistas, pero nunca frente a personas que conocen su transformación. Tomó la libreta, respiró hondo y comenzó. «Cuando llegué pensé que podía traer soluciones. Hoy entiendo que lo mejor que hice fue aprender a escuchar». Habló poco, sin adornos, sin palabras rebuscadas. Terminó diciendo, «No vine a cambiar este lugar, vine a dejar que este lugar me cambiara a mí». Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí sinceros. Ella lo miraba desde el fondo,
con los brazos cruzados y una sonrisa apenas dibujada. No necesitaba más. Verlo ahí, firme pero humilde, era prueba suficiente de que sí se puede cambiar cuando se quiere de verdad. Esa noche, sentados bajo el mismo árbol que horas antes había sido escenario, ella sacó una caja pequeña y se la entregó. No es un regalo, es una devolución. Él la abrió. Dentro había una pluma antigua, de esas que se usaban con tinta. Era de mi abuelo. Siempre decía que con lo que uno escribe, también puede curar. Él acarició la pluma con cuidado. ¿Y por qué me la das? Ella respondió, porque tú escribiste tu historia aquí, a pulso, y sin pedir permiso. Hubo un silencio espeso. Él la miró con ojos suaves, diferentes. No sé si merezco esto. Ella lo interrumpió. No se trata de merecer, se trata de hacerse cargo, y tú lo hiciste. No hubo más palabras, solo el sonido del viento entre los árboles y dos personas que ya no necesitaban explicarse. Porque a veces, lo que no se dice, se graba más hondo, como la tinta en papel viejo, como las cicatrices que ya no duelen, pero siguen contando. Al día siguiente, ella lo llevó a un rincón apartado del centro comunitario donde guardaban archivos viejos. Sacó una caja con fichas de pacientes, cartas, registros de campañas pasadas. Esto es lo que construimos, no con cemento, con constancia. Él empezó a hojear con cuidado, reconociendo nombres, fechas, hasta su propia letra en algunas etiquetas. En una ficha, encontró la nota de un niño que había escrito con lápiz de color. Gracias por jugar mientras mi mamá se curaba. Se quedó mirándola largo rato. Nunca pensé que un día alguien me agradecería por estar en silencio. Ella se sentó a su lado, cruzó las piernas y dijo, estar sin ocupar todo el espacio. A veces es lo más valiente. Él asintió. ¿Crees que esto es para siempre? Ella no lo miró. Nada es para siempre. Pero lo que se hace con respeto, permanece. En ese cuarto lleno de polvo y memorias, los dos comprendieron que no necesitaban garantías. Lo que tenían ya era, por sí mismo, una forma de permanencia, no en promesas, en hechos. Esa tarde, cuando ya el sol caía, apareció una camioneta oficial con representantes del gobierno. Traían una propuesta. Querían replicar el modelo de la clínica en otras comunidades. Ella los recibió con firmeza. Escuchó, preguntó, tomó notas, pero al final respondió, aceptaremos solo si no imponen su forma. Aquí las cosas funcionan porque nacieron desde dentro. Él, a su lado, no dijo nada. Solo admiró cómo defendía ese espacio que habían construido juntos, sin doblegarse. Más tarde, mientras compartían un café en la cocina, ella le dijo, «Podrías volver a tu mundo si quisieras. Te están viendo, te respetan otra vez». Él la miró serio. «Allá me temían. Aquí, me entienden. No hay comparación». Ella bajó la mirada. «No quiero que te quedes por mí». Él no tardó en responder. «No me quedo por ti. Me quedo porque ya no sabría vivir fingiendo ser otro». Y ella, en silencio, sonrió. No como quien gana, sino como quien al fin puede soltar el peso de una historia que por fin dejó de doler. Unos días después, mientras reorganizaban cajas con donaciones, ella lo encontró leyendo una vieja carta escrita por una paciente ya fallecida. La carta decía, «Gracias por curarme sin tocar mi cuerpo. Usted me devolvió el derecho a ser escuchada». Él la sostuvo con manos temblorosas. «No entiendo cómo aguantas todo esto». Ella lo miró con ternura firme. «No aguanto. Camino con eso. Un día a la vez». Él asintió, pero esa noche no pudo dormir. Se levantó, caminó hasta el huerto y en la oscuridad comenzó a escribir en una libreta vieja. No grandes ideas, ni planes, solo pensamientos, errores, momentos, como si necesitara dejar testimonio de que, por fin, había entendido algo. A la mañana siguiente, ella lo encontró dormido sobre la mesa, con la libreta abierta. Leyó unas líneas. No despertó a la fiera. Leyó lo suficiente para saber que ya no era el mismo hombre que había llegado con trajes caros y ojos duros. Era otro, y ese otro
Sí podía quedarse. El día que terminó la construcción del pequeño aula de formación, donde los jóvenes aprenderían prácticas básicas de salud, ella organizó una ceremonia sin banderas ni políticos, solo comunidad. Los niños pintaron carteles, las mujeres prepararon jugos y pan casero, y él se quedó al fondo, como ya era costumbre, ayudando a armar las sillas. Cuando ella tomó la palabra, habló de todos, de quienes construyeron, de quienes enseñaron, de quienes aprendieron. No dijo su nombre, pero al final se giró hacia él y dijo, y a quienes llegaron sin saber nada, y hoy enseñan con el ejemplo, gracias por no haberse ido. Él bajó la cabeza, agradecido. Cuando terminó la jornada, una anciana le dio un pequeño amuleto de tela, para que no te olvides de quién eres ahora. Él lo guardó como se guarda una promesa, no hecha a otros, hecha a uno mismo, porque entendía que su nueva identidad no estaba en un papel, ni en un título, estaba en cada acto pequeño que, día a día, le recordaba lo lejos que había llegado de aquel hombre, que pensó que arrodillar a una mujer era un signo de poder. Y hoy, entendía que el verdadero poder era saber cuándo inclinarse para cuidar. Con el paso del tiempo, la conexión entre ellos se volvió más silenciosa, pero más sólida. Ya no necesitaban confirmar nada. No eran pareja en el sentido tradicional, pero estaban uno con el otro, en cada gesto, cada decisión, cada amanecer. Él no preguntaba si ella lo quería. Ella no pedía que él se quedara. Era un pacto sin palabras. Un día, al regresar de una visita médica a una comunidad vecina, ella lo encontró reparando una vieja camilla. Se arrodillaba, apretaba tornillos, limpiaba el metal oxidado. Lo observó en silencio. Recordó aquel primer día, cuando lo obligó a arrodillarse por la inyección, y pensó, este sí se arrodilla por las razones correctas. No se lo dijo. Solo se acercó, se agachó junto a él y empezó a ayudar, porque a veces el amor no se grita, no se jura. Se construye con tornillos, con esfuerzo compartido, con manos que ya no compiten, sino que reparan juntas. La imagen final de esa jornada fue simple. Él cargando una camilla hacia el nuevo consultorio, ella guiando con la voz, y los niños corriendo alrededor. Nadie los miraba como jefe y doctora. Ya eran ellos. Sin explicaciones. Al caer la noche, él le entregó una hoja doblada. Era un texto breve, casi un poema torpe. No supe amar con silencio hasta que te vi trabajar sin pedirlo. No entendí la fuerza hasta que me arrodillé sin que me lo ordenaran. Y ahora, solo quiero seguir a tu lado, no porque me falte algo, sino porque contigo ya no me sobra nada. Ella lo leyó, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su bata. No dijo nada, solo apoyó su cabeza en su hombro. Y así, en medio del ruido de grillos, con la luna iluminando lo justo, se permitieron descansar, no por cansancio físico, sino porque, por fin, el alma empezaba a encontrar su lugar. Y ese lugar ya no era solo un pueblo, era uno al otro. Una semana después, mientras revisaban el estado del huerto medicinal, un funcionario del gobierno llegó sin previo aviso. Traía propuestas, cifras, condiciones. Querían transformar el modelo de ellos en una franquicia de salud rural. Él escuchó todo, serio, sin interrumpir. Ella, en cambio, mantuvo la espalda recta, los brazos cruzados y una expresión que ya era leyenda entre los que la conocían. Cuando el funcionario terminó, ella respondió con una calma cortante. Lo que tenemos aquí no se replica como un producto, se cultiva como una semilla. El hombre intentó insistir. Fue él quien se levantó entonces. Gracias, pero no. Aquí no vendemos imágenes. Aquí curamos con alma. El funcionario se marchó, frustrado. Ella lo miró, esta vez con una leve sorpresa. No dijiste una sola palabra para salvar tu antiguo prestigio. Él encogió los hombros. Porque ya no me importa mi nombre en una placa. Me importa lo que dejamos en la gente. Ella sonrió apenas, y en ese gesto, sin palabras dulces, él sintió que había dicho todo lo que necesitaba. Esa noche,
Bajo una lluvia leve que mojaba la tierra como caricia, ella entró al pequeño cuarto donde él dormía. No dijo nada. Se sentó en el borde de su cama y lo miró. Él despertó por el ruido suave de sus pasos. ¿Todo bien?, murmuró. Ella asintió. Luego, con voz baja, dijo: «Hoy pensé que, si te fueras, dolería. No porque te necesito, sino porque contigo ya no tengo que cargar todo sola». Él se incorporó. La miró con esos ojos que habían aprendido a escuchar sin invadir. «No me iré, pero si algún día no estoy, tú vas a seguir, porque eso es lo que te hace inmensa». Ella bajó la mirada, respiró hondo, y por primera vez en meses se permitió llorar. No de tristeza, de alivio, porque entender que alguien te ve sin intentar arreglarte, también sana. Y él no intentó consolarla, solo la abrazó fuerte, sin decir nada, sabiendo que, a veces, el amor más grande es el que no quiere ser protagonista, el que solo acompaña y sostiene. A la mañana siguiente, ella apareció con su bata, el cabello mojado por la lluvia y una expresión serena. No había rastros del llanto de la noche anterior, solo una calma nueva en su andar. Él la esperaba en el huerto, removiendo la tierra con una pala. Cuando la vio, levantó la mano en un gesto sencillo. Ella se acercó con una bolsa de semillas en la mano. «Hoy empezamos la zona de plantas para infusiones femeninas. Las abuelas quieren enseñar». Él sonrió. Las mejores maestras. Trabajaron lado a lado sin hablar mucho, como dos personas que ya no necesitan traducir lo que sienten. A media mañana, una niña trajo una carta dibujada con crayones. Ella, él y un sol sonriente encima de un huerto. «Es para ustedes por cuidarnos». Ella la colgó en la pared del consultorio. Y él solo la miró como quien reconoce que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Esa tarde, mientras el sol bajaba detrás de las montañas, la comunidad se reunió para una actividad cultural. Había canciones, relatos, risas. Cuando llegó el turno de ella, la invitaron a hablar. Ella subió sin papeles, sin preparación. «Solo quiero decir una cosa», empezó. «El amor no siempre llega como esperamos. A veces llega en silencio, después de la rabia, después del miedo, después de aprender a estar bien con una misma». Todos guardaron silencio. Él, desde el fondo, no podía quitarle los ojos de encima. Ella continuó. «Y cuando ese amor llega, no te rescata, te acompaña, no promete, camina». Bajó del escenario sin más, entre aplausos suaves, emocionados. Él la recibió abajo, con los ojos brillando. No hizo falta beso, ni abrazo. Solo se tomaron de la mano, y ese simple gesto fue más que cualquier declaración, porque era el símbolo de todo lo que habían atravesado, porque después de tanto aprender, ella ya no necesitaba ser amada como salvación, sino como elección, libre, serena, verdadera. El siguiente amanecer trajo un silencio distinto. No era de tensión, era de esos que anuncian una etapa nueva. Ella apareció con su maletín de siempre, pero algo en su forma de caminar había cambiado. Él la notó desde lejos. La siguió con la mirada mientras recorría el centro. Saludaba pacientes, daba indicaciones. En cierto momento, ella se detuvo frente a él, le entregó el maletín. «Es tu turno». Él frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Ella sonrió leve. «Me voy unos días a visitar a una amiga en otro pueblo. Confío en que sabrás mantener esto en orden». Él tomó el maletín como quien recibe una antorcha. «¿Y tú? ¿Vas a volver?». Ella lo miró directo. «No necesito irme para volver, solo para recordar quién era antes de todo esto». Él asintió, y por primera vez, la vio partir sin miedo, porque entendía que ella ya no huía. Solo se daba permiso para respirar. Y él se quedaba, no como vigilante, como compañero. Durante su ausencia, el pueblo funcionó como un reloj sereno. Él organizó consultas, limpió el depósito, revisó insumos, recibió ayuda de las enfermeras, escuchó consejos de las abuelas, incluso curó un raspón a un niño sin desmayarse.
pero cada noche, al cerrar la puerta del consultorio, se quedaba un rato frente al árbol donde solían conversar. Allí, bajo esa sombra silenciosa, escribía en una libreta lo que vivía, lo que sentía, lo que empezaba a entender ahora que ella no estaba físicamente. En una de esas páginas escribió: «No extraño su presencia, extraño su reflejo en lo que hacemos, porque ella está incluso cuando se va». Y esa frase, sin querer, fue la primera vez que entendió que el amor verdadero no necesita proximidad constante. Se siembra, se riega y florece, incluso en la distancia. Cuando ella regresó, días después, lo encontró en la sala de espera, organizando historiales. ¿Todo en orden?, preguntó. Él sonrió. Todo en casa. Y ella, sin más, se sentó a su lado, porque cuando uno sabe dónde está su lugar, no necesita grandes entradas, solo continuar, juntos, como siempre. Poco después de su regreso, la comunidad decidió hacer una ceremonia sencilla para celebrar el año desde la reapertura de la clínica. Nadie pidió discursos, solo momentos compartidos. Ella, como siempre, organizó todo con eficiencia. Pero esa mañana, frente al espejo, tomó una decisión. Guardó su bata blanca, soltó el cabello, que ya había crecido un poco, y se vistió con una blusa tejida a mano por una paciente. Al llegar al centro, él la vio entrar con paso firme, como siempre, pero con una ligereza nueva. «Te ves distinta», dijo él. Ella lo miró con una sonrisa contenida. «Me veo como me siento, completa». Esa palabra le quedó sonando. Completa. No porque alguien la hubiera llenado, sino porque, por fin, se había reconciliado con cada una de sus partes. Y él solo podía sentirse afortunado de haber sido parte de ese proceso sin querer controlarlo, sin invadirlo, solo acompañándolo. Esa tarde, cuando la actividad terminó y la gente empezó a volver a sus casas, ella se quedó sola en el consultorio. Reunió algunas cosas en su viejo maletín, miró alrededor y respiró hondo. Él entró sin golpear. La observó guardar la carta del niño, la flor seca, el amuleto de tela. «¿Te vas otra vez?», preguntó. Ella negó. «No, solo estoy cerrando un ciclo». Él no entendió del todo, hasta que la vio sacar una tijera y cortar una mecha de su cabello, más corta que antes. La dejó caer dentro del maletín y lo cerró. «Este fue el último símbolo que me quedaba. Ya no necesito promesas pasadas». Él se acercó. «¿Y ahora?», ella respondió sin mirar. «Ahora empiezo desde donde soy, no desde donde me rompieron». Y al escucharlo, él comprendió que el verdadero amor no reconstruye a nadie. Solo camina al lado de quien ya eligió volver a levantarse. Sin presión, sin atajos, solo con la certeza de que vale la pena cada paso. Esa noche, mientras el pueblo dormía, ella salió al patio trasero del centro de salud. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el aire traía olor a tierra húmeda. Se sentó en la banca de madera donde tantas veces había llorado en silencio. Pero esta vez no había lágrimas, solo una paz extraña, nueva, profunda. Él apareció poco después, en silencio, con 2 tazas de té en la mano. Le ofreció una y se sentó a su lado. No hablaron por un rato. Luego ella dijo: «Durante años creí que amar era renunciar a mí misma. Hoy sé que amar de verdad es poder seguir siendo yo, incluso con alguien al lado». Él asintió, sin interrumpir. «¿Y tú? ¿Qué has aprendido?». Ella lo miró. «A confiar sin perderme, a perdonar sin olvidar quién soy, a soltar lo que dolió, para hacer espacio a lo que vale». Él cerró los ojos. «Entonces lo logramos», ella respondió bajito. «No sé si lo logramos, pero estamos caminando, y eso ya es suficiente». Al amanecer, mientras el sol apenas rozaba los techos del pueblo, ella tomó su maletín, cruzó la plaza y caminó hasta el viejo árbol. Colocó algo en su base, una pequeña caja de madera, cerrada con una cinta de tela. Dentro, había una carta con unas pocas palabras. «Gracias por arrodillarte cuando era necesario, por quedarte cuando era más fácil huir, y por no intentar salvarme, sino acompañarme».
Él encontró la caja unas horas después. La sostuvo entre sus manos como si fuera frágil. No la abrió enseguida. Solo la llevó al huerto, se sentó bajo el sol y se quedó ahí, en silencio, porque entendía que había gestos que no necesitaban respuesta inmediata, que lo importante no era contestar, sino honrar, y que esa caja, con sus símbolos, era más que un adiós o un compromiso. Era un recordatorio de quiénes eran ahora, más fuertes, más libres, más humanos, porque cuando el amor nace desde la verdad, no necesita gritar, solo quedarse, callado, pero firme, como una raíz. En los días siguientes, todo siguió su curso. La clínica funcionaba, el huerto crecía, las personas llegaban, sanaban y partían. Él había dejado de contar los logros en cifras. Ahora medía el éxito en cosas pequeñas. Una fiebre que bajaba, una herida que cerraba, un niño que dejaba de llorar. Ella, mientras tanto, retomaba antiguos proyectos, capacitaciones, visitas a aldeas lejanas, jornadas educativas con mujeres. No lo consultaba todo con él, pero sí lo mantenía cerca. Porque entendía que confiar no era pedir permiso, era saber que el otro sostendría lo construido aunque no lo vigilara. Un mediodía, mientras compartían pan recién horneado bajo la sombra, ella dijo: «Estoy pensando en abrir otra unidad móvil». Él no preguntó por qué, solo dijo: «Dime qué necesitas». Y en esa respuesta, sin ego, sin protagonismo, ella supo que él ya no era su sombra. Era su compañero, alguien que no venía a mandar, sino a caminar. Y fue entonces, en esa nueva calma, cuando llegó el momento más simbólico. En una ceremonia sin nombre, sin invitados especiales, ella le entregó una copia de la llave del centro de salud. No en una caja elegante, ni con discurso. Solo la dejó sobre la mesa, entre un informe y una taza de café. Él la vio, la tomó, la sostuvo unos segundos. Esto significa que... Ella lo interrumpió con suavidad. Significa que confío, que si un día yo no puedo llegar, tú sabrás abrir esa puerta. Él no respondió. Solo la guardó en su bolsillo y volvió al trabajo. Pero todo en él era distinto. Porque esa llave no era un símbolo de poder. Era una promesa silenciosa, de cuidado, de respeto, de permanencia sin cadenas. Y ella sabía que al entregarla, no estaba cediendo control. Estaba compartiendo un espacio que había construido con dolor, con lucha, con dignidad, porque entendía que, a veces, lo más valiente no es empezar sola, sino saber en quién sí se puede confiar para continuar. La estación seca llegó con cielos despejados y noches frescas. En el pueblo, todo tenía un ritmo más pausado. Ella, cada mañana, cruzaba la plaza con su maletín de siempre, saludaba con una sonrisa medida, organizaba el día. Él, por su parte, seguía firme en su rol, discreto, constante, presente. No hablaban del futuro, ni hacían planes a largo plazo. Solo vivían el día, y eso bastaba. Un domingo al atardecer, ella caminó sola hasta el huerto. Llevaba una caja pequeña. Dentro, un mechón de cabello, un frasco de tierra y una carta que nunca llegó a enviar a sí misma cuando tenía 17. La enterró junto a las raíces más fuertes del romero y al cubrirlo con tierra susurró: «Ya está, ya no me debo nada». Él la observaba desde lejos. No se acercó, no preguntó, solo la esperó sentado en la banca, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Cuando ella volvió, se sentó a su lado. Cerré un capítulo. Él la miró sin invadir. ¿Y el nuevo? ¿Cómo empieza? Ella respondió sin dudar, con paz y sin miedo, y se quedaron ahí, sin grandes finales, solo con la certeza de que ya no necesitaban huir de sí mismos, porque habían llegado. Días después, ella recogió su maletín como siempre, revisó que todo estuviera en orden, y al salir del consultorio, se detuvo un segundo en la puerta. Lo observó de espaldas, doblando mantas, con la misma serenidad de quien ya no tiene que probar nada. Luego miró al horizonte, respiró hondo y sonrió. Ya no tenía el cabello largo,
Ya no caminaba cargando culpas ni esperanzas rotas. Era otra. No por él, no por el pueblo, por ella, porque eligió no rendirse, eligió no quedarse donde la querían callada, ni huir donde no la vieran. Caminó hasta el árbol del huerto, dejó su maletín sobre la tierra y cerró los ojos un instante. Aquí sigo, no por destino, por decisión. Él apareció unos pasos detrás, pero no dijo nada. Y ella, sin mirarlo, supo que él entendía, que estaba ahí no para completarla, sino para caminar al lado. Entonces tomó su maletín, se giró, y con la mirada firme dijo en voz baja, «Y por fin pude respirar».